Hola Trickers, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de mi canal de YouTube. Esta vez hablando sobre un tema de lo que no estamos acostumbrados a hablar precisamente, ya que este canal se dedica a hacer videos sobre anime y videojuegos, como los resúmenes de streamings o las recomendaciones de algunos animes, etcétera, etcétera. Sin embargo, el video que están reproduciendo actualmente no tiene que ver con un anime ni un videojuego, sino más bien tiene que ver con una película. Y como su título lo dice, es acerca de la película Dan. Siendo más específicos con el título, es cosas que tienes que saber antes de ver Dune parte 2. ¿Y por qué he decidido hacer este video? Más que nada tiene que ver con una sensación que da la parte 1, y es que en síntesis, mucha gente no la entiende o no la ha entendido y les ha resultado algo aburrida o fome, como se dice en mi país. Sin embargo, aquí estoy yo por distintas razones. Por si no viste la película, por si no la entendiste, por si te pareció aburrida o por si quieres saber algo más acerca de los libros o cosas por el estilo. En otras palabras, este video tiene que ver con un pequeño resumen de la película de Dune parte 1. Para que de todas maneras, al finalizar la reproducción de este video, puedas ir a ver tranquilamente la parte 2 de la película en tu cine preferido. Antes de empezar, quisiera mencionar dos cosas. Lo primero sería que para algunas aplicaciones vamos a ocupar los nombres de los actores o precisamente los personajes que interpretan, como por ejemplo Chani con Zendaya o Paul con Timothée Chalamet, etc. Y lo segundo que me gustaría mencionar es que si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo en la parte de abajo del video. También me gustaría recordarte que tengo otras redes sociales en las que puedes interactuar conmigo o precisamente darle al botón de like y suscripción de este video. Sin nada más que decir, vamos allá. Mi planeta Arrakis es muy hermoso cuando el sol desciende. Cuando el viento sopla la arena, se puede ver la especia en el aire. Al anochecer, aterrizan los cosechadores de especia. Los extranjeros trabajan contrarreloj para evitar el calor del día. Arrasan nuestras tierras frente a nuestros ojos. Su crueldad contra mi pueblo es todo lo que conozco. Esos extranjeros, los Harkonnen, llegaron mucho antes de que yo naciera. Al controlar la producción de especias se volvieron obscenamente ricos, más ricos que el mismo emperador. Nuestros guerreros no liberaron a Arrakis de los Harkonnen, pero un día, por decreto imperial, se fueron. ¿Por qué escogió ese camino el emperador? ¿Y quiénes eran nuestros nuevos opresores? Aguarden un segundo. ¿Acaban de tirarnos algo de información en la cara y ni siquiera nos hemos dado cuenta? Bueno, para poder entender esta parte hay que contextualizar. El relato de Chani de lo que está pasando en su planeta, con los Harkonnen y con la especia, no nos deja muy claro qué es lo que sucede realmente o a grandes escalas. Y a pesar de que la película trata de darnos esto como un contexto, la verdad es que deja más dudas que respuesta. Entonces, antes de empezar con todo, vamos a explicar este pequeño relato. Así que te pido que por favor retengas la mayor información posible. Se nos menciona a Arrakis, y la primera pregunta sería, ¿qué es Arrakis? Hablando con precisión, es un planeta, pero no es un planeta cualquiera. Arrakis es un planeta hecho de arena, hasta la vastedad. No hay nada más que arena salvo un par de glaciares, un par de cuevas hechas de rocas y algunas ciudades de colonizadores. Pero esto no es lo más importante que contiene el planeta, ya que al ser un lugar inhóspito básicamente para la vida, existe vida, y no cualquiera. En este planeta existen sus habitantes que son los llamados Fremen, que es la raza a la que pertenece nuestra relatora Chani. ¿Quiénes son los Fremen? Como ya lo mencioné, son los habitantes de Arrakis desde tiempos remotos. Los Fremen viven en el desierto profundo, en la zona menos habitable del planeta, donde ellos desarrollan sus capacidades extremas de supervivencia. Entonces, en otras palabras, son los conocedores de por sí del desierto. Entonces nos están queriendo decir que ellos son los conocedores del desierto en sí, del planeta en sí. ¿Qué más sucede en Arrakis? Al ser un planeta compuesto solo de arena, no existe el agua. O siendo precisos, la cantidad de agua es muy baja, ya que como lo mencioné, solo existen algunos glaciares. Por ende, los Fremen han ido desarrollando su propia tecnología para subsistir dentro del desierto. Esto quiere decir que han desarrollado tecnología para poder crear su propia agua. Algo que también hay que mencionar y que es, diría yo, lo más importante aparte de los Fremen y de Arrakis, es que en Arrakis existe algo llamado la especia. Y la especia yo diría que es el elemento más importante dentro de la historia de Dune. No se puede ignorar. ¿Por qué? Porque precisamente esta especia tiene varias aplicaciones y solo se produce en el planeta Arrakis. No existe ningún otro lugar en donde producir esta especia. Por eso su valor es muy importante. Esta especia es producida por los gusanos de arena, que también están en Arrakis, y que precisamente para los Fremen son como sus dioses, lo que ellos llaman Shai Hulud, o el gran hacedor. Y para explicar más o menos cómo hacen esto de la especia,
es básicamente como el funcionamiento que hacen los gusanos en una compostera. Es decir, comen su alimento y sus desechos se transforman en el humus de gusano, que es lo que sirve para nutrir plantas y cosas por el estilo. Básicamente es lo mismo, solo que en vez de transformarse en humus, se transforma en especia, lo que nosotros conoceríamos como el humus de gusano. Es algo parecido, pero para más detalle pueden buscar la información en internet. De todas maneras, volviendo al tema de la especia, según relatos de los Fremen y algunos conocedores de ellos, el color es de un tipo terracota, muy parecido a la canela en su sabor, olor y textura, y aparte tiene propiedades casi divinas. Es de ahí el por qué es tan importante para los Fremen y también para algunas otras personas, otros agentes externos que vamos a ir conociendo a lo largo de la historia. Ya cubrimos parte de Arrakis, la especia, los gusanos y los Fremen. Solo nos falta cubrir la otra parte, la parte externa, que serían las distintas casas, el imperio y la cofradía espacial, entre otras cosas. Además del desorden político que hay entre medio. Entrando al tema de las casas, y como ya lo mencionó Chani, existe una casa llamada los Harkonnen, que básicamente es una casa dedicada al poderío militar. Y como bien dice en su relato, los Harkonnen llegaron con su tecnología, por orden imperial básicamente, a cosechar la especia. Y básicamente esto significa que los Harkonnen tomaban la especia, cubrían una cuota para el imperio, y además quedaba algo para ellos. Y así lo hicieron durante 80 años. Ya que el imperio exige precisamente que el que esté en Arrakis tiene que sacar especia para que se exporte a la casa imperial. ¿Con qué objetivo? Pues precisamente lo vamos a ver un poco más adelante. Esto es básicamente todo lo que hay que saber con respecto a la introducción que nos da Chani. Rayo, no han pasado ni 5 minutos y ya llevamos un montón de video. Pero ya armado el contexto, podemos continuar. Chani menciona que los Harkonnen de un día para otro se fueron por orden imperial. Entonces lo que queda en duda es quién va a quedar en Arrakis ahora. Es ahí donde entra nuestro protagonista, Paul. Paul es el hijo del Duque Leto y Lady Jessica, precisamente de la casa Atreides. Y sí señores, básicamente son como los Harkonnen, pero digamos que es una casa buena, con diplomacia, democracia y fidelidad, por decirlo de alguna manera. Los Atreides han ido ganando mucha popularidad con respecto al Landsraad, que es una especie de senado para el imperio, que de hecho apenas es mencionado en la película. Y esto provoca algo de los celos del emperador. Pero me estoy adelantando un poco a los hechos. Vamos a hablar de que los Atreides viven en el planeta Caladan y han sido ordenados por decreto imperial a ocupar Arrakis. Y el decreto imperial para los Atreides es ley. No se pueden negar. Para la casa Atreides hay varios personajes. Como ya lo he mencionado, está el Duque Leto Atreides, que es la cabeza de la casa. Está su concubina, porque no es su esposa, Lady Jessica, quien es la madre de Paul, que es uno de los personajes también más importantes dentro de la saga, y están todos los que vienen después en la línea de mando, como Thufir Hawat, Duncan Idaho y Gurney Halleck, entre otros. En las escenas en las que los Atreides están en Caladan pasan muchas cosas, tanto como la llegada de la cofradía espacial para anunciar a los nuevos ocupantes de Arrakis, las conversaciones que tiene Paul con Jessica, la visita de las Bene Gesserit en la casa Atreides, las conversaciones que tiene Paul con los diferentes integrantes de la casa Atreides, y el viaje de los Atreides desde Caladan hacia Arrakis. Esto es todo resumido, pero las cosas más importantes que pasan son las siguientes. Primero, Lady Jessica es una Bene Gesserit. ¿Y qué significa esto? Pues según el libro, es una antigua escuela de adiestramiento mental y físico establecida en un principio para estudiantes femeninas después de que la yihad butleriana destruyera las llamadas máquinas pensantes y los robots. Esta parte es un contexto para otra historia, pero lo importante es que tienen que saber que es una escuela de adiestramiento física y mental precisamente hecha por mujeres y para mujeres. Ahora, no quiere decir que, por ejemplo, una mujer pueda ingresar a las Bene Gesserit, sino más bien que todas las integrantes de esta escuela son precisamente descendientes de sí mismas. Algunas de las características de las Bene Gesserit son que son decidoras de la verdad y que pueden usar la voz. Y nuevamente, según el libro, la voz es adiestramiento combinado concebido por las Bene Gesserit que permite a un adepto controlar a otras personas seleccionando tan solo el tono e intensidad de su voz. Básicamente significa que ellas pueden darle una orden a un sujeto y esto lo van a cumplir a cabalidad solo utilizando el tono apropiado de su voz. Es un adiestramiento que solo se conoce por la escuela Bene Gesserit. Dicho esto, recordemos que Lady Jessica es una integrante de esta escuela. Los demás personajes que aparecen, Gurney Halleck, Thufir Hawat y Duncan Idaho, son básicamente la mano derecha del Duque Leto, y cada uno tiene su importancia. Sin embargo, en el que me voy a detener es en Thufir Hawat, ya que Thufir es precisamente un mentat. Y según el libro, los mentats son una clase de ciudadanos imperiales adiestrados para alcanzar las máximas cotas de la lógica. En otras palabras, son ordenadores humanos. Algo así como en la película Talentos Ocultos, solo que la diferencia de en vez de solo poner una nave en el espacio,
ellos hacen cálculos entre galaxias para precisamente no chocar con algún sol o algún asteroide. En este punto de la historia podríamos centrarnos básicamente en el contexto de qué está pasando en los Atreides, como el cambio de mando de los Harkonnen a esta casa, las complicidades de la cofradía espacial, etc. Pero sin embargo nos vamos a ir dejando relegado para que sigamos avanzando en el video. En otro punto podemos ver que cuando la madre Bene Gesserit, quien es la mentora de Lady Jessica, visita la casa Atreides, esta pone a prueba a Paul, una prueba basada en el dolor. Entonces descubre que Paul ha sido criado de la manera Bene Gesserit. Aquí se menciona algo súper importante, y es que en la conversación posterior que tiene Lady Jessica con su mentora, se hace mención sobre el Kwisatz Haderach, que no sé si se pronuncia así, para mí puede sonar algo así como Kawaii Saskatchewan, por decirlo de alguna manera, pero en realidad aquí les voy a dejar el texto de cómo se escribe. Esto significa el camino más corto. Esta es la etiqueta aplicada por las Bene Gesserit a lo desconocido y que intentó alcanzar a través de la solución genética un macho Bene Gesserit cuyos poderes orgánicos mentales pudieran hacer de puente en el espacio y el tiempo. Básicamente un mesías para las Bene Gesserit que además les ayudaría a tomar control sobre el imperio. Esto no aparece en la película, pero sí aparece implícitamente en lo que nos dice uno de los personajes que nos introducen aquí también, que es el Dr. Yue, que si bien no es quizás tan importante para la película, sí es muy relevante. En los siguientes cuadros podemos ver cómo los Atreides arriban a Arrakis. Los lugareños, es decir, los Fremen, reciben a los Atreides gritando Lisan al-Gaib, que significa la voz de otro mundo, y según el libro son las leyendas mesiánicas Fremen, un profeta de otro mundo traducido a veces como dador de agua. Y aquí también ocurren algunos puntos que son importantes, como por ejemplo el casi asesinato de Paul, el recibimiento de la nueva ama de llaves de Jessica, la primera reunión estratégica de Paul, la reprimenda del duque Leto a Thufir Hawat, el reencuentro de Paul con Duncan, Stilgar visitando a los Atreides, la presentación de la doctora Liet Kynes, quien es la árbitro del cambio. La película trata de resumir varios puntos acá, sin embargo, hay algunas cosas que sí son importantes en los libros. Por ejemplo, la reprimenda del duque Leto a Thufir Hawat es bastante importante. Thufir toma la decisión de renunciar como maestro de asesinos de la casa Atreides, sin embargo Leto no se lo permite, y sin embargo no nos muestran mayor detalle de esto, pero en los libros es importante ya que se ve que en Thufir Hawat empieza a mellar su confianza de Mentat y empieza a tener sospechas de todos, incluyendo Lady Jessica. Es más, en los libros hay una conversación entre Thufir y Lady Jessica que no aparece en la película. Otro de los puntos importantes en estas escenas que he mencionado es que se menciona algo sobre el árbitro del cambio y del sabotaje de los Harkonnen para los Atreides. En esta parte nos muestran a la doctora Liet Kynes, quien trabaja para el Imperio, pero sin embargo también sigue siendo una Fremen, precisamente una planetóloga. Y esta además se sorprende cuando ve que Paul tiene correctamente puesto el destiltraje. Y aquí hay que hacer una pausa. ¿Qué es el destiltraje? Precisamente es un traje que está hecho para reciclar el agua del cuerpo, sea sudoración, sangramiento o desechos. Y sí, eso incluye las fecas y la orina. Básicamente es un traje que te permite hacer un filtro de tus fluidos para que seas capaz de beberlos cuando sea necesario. Y estos destiltrajes están tan bien hechos que hasta reciclan la respiración. Es por eso que usan esta cosa en la nariz. Volviendo a la película, Kynes dice: conoceré vuestras costumbres como si hubieran nacido entre vosotros. Lo que llama la atención de Paul, pero sin embargo esto es solo una referencia a las tantas profecías de las que tienen los Fremen sobre el Mesías. Luego podemos ver los siguientes actos que corresponden al viaje en ornitóptero, a la forma en la que cosechan la especia, al ataque de los gusanos y la supervivencia de este, y el reclamo del duque Leto hacia el árbitro del cambio, acusando obviamente el sabotaje de los Harkonnen. Diría que en este punto lo más importante es que Kynes conoce la lógica del duque Leto y Paul conoce directamente lo que es la especia, lo que precisamente aumenta sus poderes dándole más visión sobre el futuro. Y precisamente también se nos muestra cómo funciona el tema de la recolección de especia y cómo los gusanos detectan el movimiento de arena para poder atacar a lo que está provocando dichos movimientos. Eso es en síntesis, pero básicamente se nos demuestra un poco del todo, la tecnología y básicamente los efectos de la especie tras ser consumida. Para los siguientes actos, que yo diría que es el acto previo al clímax de la película, podemos ver las conversaciones que tiene el duque Leto con Lady Jessica, la traición del Dr. Yue, el ataque de los Harkonnen y la destrucción de la base Atreides. Y previo a esto, debo mencionar que también se ve a la madre Bene Gesserit conversando con los Harkonnen, pidiéndole precisamente al varón Vladimir que no le haga daño a Lady Jessica ni a Paul Atreides, cosa que él promete, pero sin embargo
pretende dejarlos abandonados en el desierto, cosa que también pasa dentro de estas escenas. La verdad es que aquí no me puedo detener mucho porque básicamente te lo muestra toda la película, y lo importante aquí es saber por qué ocurre la traición del Dr. Yue. Si bien lo mencionaron en la película más adelante, aquí hay que mencionar que el Dr. Yue hace una traición hacia la casa de Atreides, siendo él un Atreides, porque está tratando de salvar a su esposa que está en manos de los Harkonnen. Sin embargo, esto solo puede traerle la desgracia al Dr. Yue y a la casa Atreides. La verdad es que estas escenas son una maravilla de ver, cómo ocurre el ataque, cómo tratan de defenderse, cómo son arrinconados los Atreides, y además la introducción de los soldados del Imperio, que son los Sardaukar, quienes son los fanáticos del emperador Padishah, y según el libro, eran hombres provenientes de un medio ambiente tan duro que 6 de cada 13 personas morían antes de la edad de 10 años. Su adiestramiento militar enfatizaba la brutalidad y un desprecio casi suicida por la seguridad personal. Desde la infancia se les enseñaba a usar la crueldad como un arma cualquiera, a fin de debilitar a los oponentes mediante el terror. Cuando se encontraban en el punto álgido de la influencia de la política del universo, se decía que su habilidad era equiparable a la del ginás de 10º grado, y su astucia en el combate equivalía a la de una adepta Bene Gesserit. Se rumoreaba que cualquiera de ellos podría enfrentarse con 10 mercenarios militares ordinarios del Landsraad. En tiempos del Shaddam IV, cuando aún eran formidables, su fuerza se vio gradualmente mermada por una excesiva confianza en sí mismos, y el misticismo que sostenía su religión guerrera quedó profundamente marcado por el cinismo. Palabras del libro. Escúchanos, Muad'Dib, te rogamos. Bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Es la ya implícitamente mencionada traición del emperador para la casa Atreides. ¿Y por qué es así? Porque precisamente los Harkonnen planearon todo esto en conjunción con el emperador, lo que demuestra la corrupción de este último. Si no, ¿por qué tendría a sus propios soldados atacando a la casa Atreides en un conflicto entre casas? De hecho, se nos es mencionado en la conversación que tiene el barón Harkonnen con su sobrino Beast Ravan. Es ahí donde mencionan que el emperador es un hombre muy celoso y que el traspaso de mando de los Harkonnen hacia los Atreides no es un simple regalo. En estas escenas, lo que cabe destacar, aparte de la traición del Dr. Yue y el ataque de los Harkonnen en conjunción con el Imperio, es algo que no se nos muestra tanto en la película de manera explícita, pero sí ocurre en los libros, como la conversación que tiene Thufir con Lady Jessica y la conversación posterior que tiene el Duque Leto con Jessica. ¿Y por qué lo menciono? Porque precisamente para este punto, Thufir y Leto dudaban mucho de Lady Jessica, ya que no es mencionado quizás, pero en los libros se nos dice que Jessica es una Harkonnen también. Entonces por esto es necesario que se entienda el por qué hay tanta duda hacia ella y por qué no está tan implícito. Porque para este punto el Duque Leto ya sabía que esto era una trampa y pensaba que su propia concubina, la propia madre de su hijo, lo estaba traicionando. En este punto Jessica no le alcanza a decir que está embarazada nuevamente y que está esperando una hija, pero sin embargo nosotros como espectadores ya lo sabemos. Sin embargo el Duque Leto fallece sin saberlo. Lo que también viene dentro de este acto es que el Dr. Yue, entre comillas, trata de redimirse dándole un veneno al Duque Leto, reemplazando su muela, para que precisamente envenene al barón Harkonnen, para que así acabe la disputa entre la casa Atreides y los Harkonnen. Sin embargo, esto no termina ocurriendo y solo provoca el fallecimiento de Peter de Bryce y del Duque Leto y de algunos soldados Harkonnen. Luego de que Jessica y Paul hayan sido apartados en el ornitóptero y Paul haya despertado y haya usado la voz con los soldados Harkonnen, estos llegan al desierto y acampan en este lugar. Aquí hay un par de conversaciones importantes entre Paul y Jessica que nos demuestra que tratan de seguir unidos a pesar de que Paul se sienta como un instrumento básicamente, un falso mesías. En estas mismas escenas también podemos ver cómo Duncan elimina a algunos Sardaukar y a algunos soldados Harkonnen, toma el ornitóptero y va a buscar a Paul y a Jessica en el desierto. Los rescata y son llevados nuevamente con Liet Kynes, quien esta vez decide prestarle asistencia a Paul y Jessica. Para este punto, Paul ya asume que su padre está muerto y él es el nuevo poseedor del anillo de la casa Atreides. En los siguientes actos podemos ver un poco más de acción de Duncan, el cómo tratan de escapar del Siege, la muerte de Duncan, la muerte de la doctora Liet Kynes y la escena en la que escapan Paul y Jessica a través de la tormenta de arena con su ornitóptero. Aquí no pasan quizás cosas muy relevantes en la película, ya que todo fluye tal cual, igual que en el libro. Sin embargo, hay algunas omisiones que dejaron fuera que en los libros sí pasan. Por ejemplo, la pérdida de la fremochila y cosas por el estilo. Pero sin embargo, aquí los vamos a dejar de lado porque precisamente ya estamos cerca del clímax de la película. En los siguientes actos podemos ver cómo ya directamente pasan la tormenta de arena. El ornitóptero se destruye. Paul y Jessica se equipan con el deshiltraje
caminan por las dunas de arena, se encuentran con uno de los gusanos de arena, quien precisamente no los ataca, pero alcanzan a ver la inmensidad de este, cosa que me parece una escena muy impresionante. Y luego se encuentran con los Fremen y al fin podemos ver cómo Paul conoce a Chani. Para estos actos solo cabe decir que ya ocurren casi cosas muy similares al libro, y sin embargo podemos ver que en la película Paul reemplaza al soldado Fremen que abatió, lo que le permite la entrada como reemplazante de este soldado a la civilización de los Fremen. Y luego ya para el final nos muestran cómo es que los Fremen viven en el desierto profundo y nos dan a entender que Paul y Lady Jessica van a vivir con los Fremen para el inicio de la segunda parte. Para finalizar el video, cabe mencionar que, si bien hay cosas que no se mencionan y que sí pasan en el libro, sin embargo se decidió obviar, yo creo que para agregarlo en la siguiente parte de la película, que sería Dune parte 2. Y como ya lo mencioné en el largo del video, esto sería la conversación que tiene Jessica con Thufir, y algo que también nos muestran en el tráiler es la supervivencia de Gurney Halleck, que se adhiere a un bando que no voy a mencionar acá para no hacer spoiler de la siguiente película, pero que sin embargo se nos muestra en los trailers que sí está vivo. Y en estas partes, a pesar de que aparece en la adaptación de la primera parte del libro, en la película no son mencionadas y yo considero que sí son importantes. Pero vamos a ver cómo van a ocurrir las cosas en la segunda parte de la película. Por otro lado, si bien te menciono que hay algunas cosas cerca del final que sí están adaptadas según el libro, no pasan por un orden tan cronológico como lo cuenta la película, sino más bien pasan un par de cosas entre medio y lo han resumido en la película en comparación con los libros. De igual forma, para concluir, cabe mencionar que la película ha ganado 6 Oscars, como los mejores efectos visuales, mejor fotografía, mejor banda sonora, entre otros. Por ende es una película que sí vale la pena ver, y mucho diría yo, sobre todo si estás esperando ver la segunda parte. Ahora, espero que esta segunda parte, que a la fecha de este video está en cines, cumpla con las expectativas de una segunda parte de la película y del libro. Aunque por ahí he leído que hay muchas críticas buenas a favor de la película. Entonces, para hacer una síntesis del video, todo lo que te he explicado aquí es tratando de contextualizar el mundo de Dune. Digamos, con el tema de los Fremen, con el tema de la especia o la melange, las casas nobles, la corrupción del emperador, la cosecha de la especia, las diferentes facciones que sirven al imperio y a las distintas casas, entre otras cosas. Y también debo mencionarte que si bien hablamos sobre la especia, no damos todo el trasfondo, ya que cabe recordar de que la especia es un factor muy valioso para el imperio y que consumirla provoca mucha adicción. Sin embargo, permite abrir la mente a otras posibilidades. Es por eso que los Mentat la consumen para poder hacer estos viajes interestelares, para ayudar a la cofradía espacial y al imperio. Asimismo como las Bene Gesserit consumen esta especia para poder ver más hacia el futuro y expandir más allá sus conocimientos y sus habilidades. Honestamente te recomiendo ir a ver la película, sin antes ver esta primera parte, y si en realidad aún tienes dudas y quisieras consultar algo, te recomiendo dejar tus dudas y consultas en la zona de los comentarios de este video. Además, te invito a suscribirte, darle like y compartir este video, si es que te ha gustado este contenido. Por último y no menor, quise hacer este video en honor al mundo de Frank Herbert, porque precisamente está empezando a salir contenido de este mundo, y no solo en temas de películas o libros. Como ya han visto en algunas imágenes, también he puesto unos cuadros de uno de los juegos, el cual se llama Dune Spice Wars, del cual planeo subir contenido en este canal de YouTube, para que se vayan preparando para este tipo de contenido. Además que también voy a preparar un video hablando sobre la segunda parte de la película y ciertas impresiones, sin spoilers. Eso es todo, amigos, espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado, y nos veremos en una próxima oportunidad. Si quieren interactuar conmigo pueden seguirme en mis otras redes sociales, como Instagram, TikTok y Twitch. Y pues nada, nos estamos viendo para un próximo video. Muchas gracias por pasarte por acá y por llegar al final de este video. Nos veremos en otra ocasión. Bye.